Bueno, en alguna medida lo que estábamos referenciando era que estamos en un momento culmine, mejor dicho, clave, de todo un proceso que se viene y que va a definir el futuro del país, a partir de dos o tres cosas que a mí me parece que hay que dejar en claro ahora para no entrar en este marasmo de barbaridades a que nos quieren acostumbrar. Yo creo que ni la euforia, pero tampoco el catastrofismo. Me parece que ninguna de las dos cosas. Bueno, qué difícil que es empezar bajo con estos problemas, ¿no? De algún modo lo que decía es que me da la impresión de que nosotros estamos atravesando un momento que es verdaderamente parteaguas para la definición del futuro de la Argentina, porque es un momento en el cual no nos podemos permitir de ninguna manera fracasar, de ninguna manera volver para atrás. Y porque, decía recién, que así como la euforia es una pésima confidente, peor lo es el catastrofismo que también se intenta instalar por todos los medios. Entonces me parece que ni una cosa ni la otra, por no ser aconsejables, pueden evitar que digamos algo que es fundamental. Esto no implica de ninguna manera perder el juicio crítico sobre la situación que estamos atravesando y marcar aquello que en realidad es un permanente freno y no nos permite de algún modo caminar por la senda del progreso de las luchas populares. Evidentemente lo que nosotros estamos atravesando en este momento es una avanzada muy grande de la derecha, que está pegando y duro, que está aprovechando una situación muy particular que nos tiene dispersos, que nos tiene necesariamente hoy por hoy y desde hace un tiempo encerrados por el tema de la pandemia, y que impide dar la respuesta que deberíamos estar dando ya hace rato para frenar el avance de la derecha, o por lo menos para disputarle el ámbito que es naturalmente nuestro, que es la calle, pero no por una de predominatoria, sino necesariamente porque entendemos que la calle es el imprescindible acompañante de cualquier gestión que se considere defensora de los intereses del pueblo. Sin el pueblo en la calle, sin nosotros en la calle, no hay ninguna, absolutamente ninguna posibilidad de que se produzcan los cambios que nosotros estamos necesitando. Porque a nosotros todo nos cuesta, siempre nos cuesta mucho más. Pero es ahí, en la calle, donde nosotros hemos resuelto históricamente todas las tensiones, todas las pujas. Hoy han ocupado el centro del ring y nosotros ni siquiera nos hemos subido. Y este es el primer aspecto a tener en cuenta a la hora de plantear cualquier análisis de la coyuntura. Hace muy poquito el gobierno termina de renegociar la primera parte del tema de la deuda con los sectores privados, con los bonistas, y se dispone ahora a enfrentar la segunda parte, que es la negociación con el fondo. No se puede avanzar sobre esto si previamente no entendemos en qué momento estamos. Cuando en el 2008 se produjo la gran crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos, que provocó un terremoto en las áreas financieras, muy pocos recapacitaron sobre que eso podía haber sido tranquilamente equiparado a la caída del muro de Berlín del sistema, eh, por lo menos hegemonizado en aquellos años por la Unión Soviética. A los efectos de valorar qué significó la crisis del 2008, bueno, la crisis que estaba irresuelta, 12 años después, la crisis aún irresuelta, se le debe sumar ahora la de la pandemia, que significa ya no el cimbronazo solamente y en el mundo entero. Y este es un caso que hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar cualquier situación fronteras adentro. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando nosotros estamos en el medio de una situación como la actual, donde por todos lados se recibe un país
en los niveles de destrucción absoluta, no solo del aparato productivo, sino hasta de las relaciones sociales, que eso es lo que implicó en una gran una gran experiencia de desguace y de violencia. Me parece que ahí resume su paso por nuestro país, configurando lo que es la tercera ola neoliberal en 40 y pico de años, en 50 años, mismo el macrismo, implican necesariamente la instalación de un Estado que tiene como centro de su accionar el neopunitivismo, es decir, un Estado cuyo gobierno gobierna con el Código Penal en la mano. Ese gobierno que gobierna con el Código Penal en la mano termina diseñando políticas del privilegio basadas en la negación, medios llamados hegemónicos, con la negación del problema clave que rodea a cualquier situación social y que condiciona la coyuntura, que es el de la desigualdad, no el de la pobreza. Es el de la desigualdad, que se niegan a discutir, porque al negarse a discutir la desigualdad, lo que están negando es los propios privilegios que ellos tienen. Y a partir de ahí es donde instalan este discurso, que ustedes lo han visto en todo este tiempo, que nos ha hecho muchas veces llenar de bronca y con ganas hasta de romper el televisor para no salir a la calle, los que no quisieron salir a la calle o no pudimos salir a la calle, de la anticuarentena, que es la expresión más acabada y más clara del proyecto de mundo que están instalando. Toda esta gente lo que está de algún modo expresando es la consecuencia de querer instalar, este es el término para mí, la desresponsabilidad individual y colectiva frente al esto que se ha puesto muy de onda, muy de moda. Hoy a propósito en página hay una excelente nota, muy llana, muy simple, muy sencilla, sobre el tema de la meritocracia, que es el tema central a la hora de generar las condiciones en las cuales el Estado, en manos de esta gente, puede hacer lo que hizo y provocar las situaciones de desastre en las cuales nos encontramos, a su vez, de algún modo respaldada por todo un aparato mediático que lo sostiene. Esta desresponsabilidad que intentan introducir sobre aquellas cabezas fundamentales de nuestro pueblo, que además ya la han ganado en muchos casos, sobre todo sectores medios, ha generado un parteaguas que provoca que un sector importante de la sociedad no se encuentre representado por las expresiones que deberían representarlo. Se lo han comido, se lo han ganado, y más allá de las lecturas que se lo atribuyen al natural gorilismo, a lo histórico y tradicional, que significa que en la Argentina casi el 40% histórico, porque el otro día recordábamos, Angelos, aún en pleno proceso de hiperinflación, llegó a tener el 37%. Cierto es que esto está representando claramente a un sector muy importante de la sociedad. Y en esta instancia, la disputa en el terreno de la política es clave y es fundamental. No existe otro territorio en el cual hoy podamos dar una discusión y que nos vaya llevando poco a poco a una situación de cierta impotencia y también de una falta de respuesta concreta por parte del gobierno, al que nosotros le atribuíamos particularmente una posibilidad de diferenciarse claramente de las instancias anteriores, que lo ha logrado en algunos aspectos, que le cuesta muchísimo en otros, pero que cada avance que parece tener tiene como respuesta un mandoble, como fue el caso Vicentini, el recule inmediato, la imposibilidad de entender que el único lugar en el que se puede apoyar un gobierno que pretende hacer reformas de carácter populares es precisamente con la movilización del pueblo, situación a la que no se apela, situación a la que no se está llamando, y que provoca
avances y retrocesos, más retrocesos que avances en materia de logros populares, que empiezan ya a llamar la atención y a decir, vamos a tener la necesidad de apretar mucho más y mostrarnos cómo somos, para que estos avances se logren. Sin ningún lugar a dudas, por ejemplo, y más allá de todas las críticas que pueda merecer, y podemos discutirla toda la tarde, el impuesto a la fortuna es un paso adelante que hay que darlo, y hay que impulsarlo, y hay que empujarlo, y hay que militarlo. Más allá de que podría haber sido considerado de otra manera, no como aporte, sí como impuesto, sí para que se repita todos los años, y sí hasta con una alícuota mucho mayor de la pobre que se instrumenta en este caso. Así todo, esto representaría 3.000 millones de dólares que podrían engrosar las arcas del Estado, disponibles y de algún modo para que se traduzcan en políticas populares. Por lo tanto, en eso no hay ninguna duda que es necesario impulsarlo y apoyarlo. El problema que tenemos es que la disputa finalmente se empieza a dar sobre cuál es el modelo en que vamos a andar nosotros este camino. Y ahí es donde aparecen los problemas que, de acuerdo a la percepción que nosotros tenemos a partir de estudiar muy en serio el proceso de despliegue represivo del Estado, vemos que no se puede terminar con este modelo de contención, antes que social, policial. Y acá es donde aparece el grave problema que nos trajo a esta reunión. ¿Por qué? Porque sin ningún lugar a dudas, y esto hay que reconocerlo obviamente, nosotros no estamos en las mismas condiciones que antes de diciembre del 2019, hay una diferencia sustancial entre una administración y la otra. Claramente que desde esta administración ni se impulsa, ni se reivindica, ni se alienta, ni se promueven los hechos represivos como sí se hacían antes del cambio de gobierno. ¿Y qué tuvieron? Las máximas expresiones en la doctrina Chocobar, en lo que significó la administración macrista con un muerto cada 19 horas en 4 años de gestión, un muerto cada 19 horas en manos de la Fuerza de Seguridad, estamos hablando, por sus distintas formas, ¿no?, de aplicar el despliegue represivo. La doctrina Chocobar, dije, y también, obviamente, aquel posicionamiento político que ha hecho que durante muchos años nos haya gobernado la idea de que la versión de la fuerza es versión de verdad, no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana, hasta que entonces nosotros nos preguntamos qué nos pasa aquí, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde precisamente todos esos conceptos se siguen sosteniendo en la bocaza del ministro de Seguridad. Y aquí es donde se vuelve a hablar de una línea parteaguas, en donde nosotros vemos que hay una necesidad de salir muy duramente a frenar a este provocador, que creo que está exagerando por instrucciones muy precisas para intentar ganar a un electorado por derecha, y a mí me parece que, en nuestra opinión, obviamente, a mí me parece que eso tiene un costo muy grande, muy difícil de resolver, porque lo que generan estos representantes, por así decirlo, de la derecha popular, entre comillas, muy entre comillas, lo que genera es una afirmación cada vez mayor de los principios que maneja, o de los conceptos, mejor dicho, que maneja la derecha. Y entonces tenemos un manejo de la cuestión policial que es absolutamente un manejo caótico, que se basó en negociar con la policía cuando se asumió por parte de Berni, en negociar un sistema en el cual yo no me meto, no se levante. Pocos saben que antes del levantamiento policial, amotinamiento, insisto, estos son términos que hay que manejarlo porque hubo quienes se inclinan a pensar que lo que acá ha habido es una acción directa típica de los trabajadores. Nosotros partimos de la base de no considerar al policía como un trabajador, el policía es un funcionario, no es un trabajador, es fuerza de choque que utiliza la clase dominante para confrontar con la clase trabajadora. Desde ahí está claro que como mínimo es un desclasado, no integra la clase trabajadora. Tampoco su reclamo puede ser un reclamo de índole laboral, por más que se parezca y que tenga mucho que ver en algunos aspectos,
por la composición de los beneficios, de su forma de cobro, del salario, de la obra social, etc. Lo concreto es que Bernie ha tenido para con ellos una salida negociada, no ahora, sino cuando asumió, y desconoció a partir de un concreto aviso que le dieron desde Nación, de que se podían levantar, lo relativizó, lo ninguneó, al relativizarlo, al ningunearlo, lo que terminó haciendo es fomentándolo. ¿Por qué decimos esto? Porque no se conoció, sino hasta después de ocurrida el amotinamiento, que Chaco, Misiones, La Rioja y Córdoba estaba pasando por una situación similar. Y que desde Nación se le avisó a Bernie, y que Bernie lo relativizó. Ocurrido lo que ocurrió, Bernie estuvo desaparecido 3 días, y después vuelve a la escena a jugar un rol de provocador, yendo nada menos que a los programas de TN, a los programas de Radio Mitre con La Nata, y a los programas de A24, que es ahí donde dice lo que dice con relación al movimiento de derechos humanos. Ahora, en este contexto, Bernie es el resultante, esto último de Bernie, es el resultante de 6 meses en cuarentena, por ejemplo, donde Bernie ha fomentado 33 de las 39 muertes que tiene la provincia de Buenos Aires en cuarentena, en manos de la Fuerza de Seguridad. Su policía es autora de 33 muertes por intermedio del tema gatillo fácil y la muerte en las comisarías. Fueron 39 en total en la provincia de Buenos Aires, en el tiempo de cuarentena. Y además fue, si se quiere, el representante más conspicuo de un modelo de contención policial antes que social. Yo decía el otro día, tomando el ejemplo muy cercano al de ustedes, ahí en Villa Azul, que la necesidad de contener la pandemia es indiscutida, la necesidad de echar mano en Villa Azul para que esa pandemia no se multiplique era indiscutida. Lo que era para discutir era el cómo. Y yo no recuerdo que lo primero en llegar haya sido el agua potable, el alcohol, la lavandina, los tapabocas, la comida, el dinero en mano, los médicos, las enfermeras. Lo primero que llegó fue Bernie con 600 policías, un policía por familia prácticamente. Esa situación, que fue emblemática para nosotros, marca claramente cuál es el rol de este hombre en una fuerza que tiene ya la calidad de práctica de un ejército de ocupación. 1.000 efectivos, hasta hoy, 92.000 efectivos, armados por el propio Estado, que recorren uno de los lugares que concentra la mayor cantidad de habitantes del país. En la región de AMBA expresa más o menos el 38% de toda la población total del país. Y es una de las regiones del mundo con mayor ratio, que es el índice de Naciones Unidas, de policías por habitante, lo cual convierte a toda esta zona, incluida la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más policializada de América Latina. Conjuntamente, este sector de la Argentina más Uruguay expresan los 2 lugares con mayor cantidad de policías por habitantes, probablemente, en este momento, probablemente de la Tierra. Porque Buenos Aires tiene 8 y monedas policías por cada 1.000, y la provincia de Buenos Aires está teniendo un porcentaje que, si se aplica ahora el reforzamiento de seguridad con 10.000 policías más que se van a poner, vamos a estar en el orden de los 10. Y la ratio que marca Naciones Unidas es el 3,5, para que ustedes se den una idea cuál es la distancia. A esto, obviamente, piensen ustedes en lo que significa, además, la sumatoria de 4.000 efectivos más y 38.000 millones de pesos que se van a poner nada más que para el área de seguridad. Y a mí me parece que esto es algo que nosotros tenemos que salir a discutir, porque no podemos admitir que en una situación como la que estamos, el planteo sea poner más policías en la calle, porque poner más policías en la calle lo que termina referenciando e implicando es mayor riesgo para las barriadas.
si lo sabrán nuestras compañeras y compañeros familiares de víctimas del aparato represivo del Estado, que en sus barriadas, muy parecidas a las de Quilmes, es más, compañeras y compañeros de Quilmes específicamente, viven, sin esta sumatoria de policías, viven una de las situaciones más duras, que es la inseguridad de contar con más policías afuera. Esa respuesta de la inseguridad a una inseguridad que existe, esto que ustedes vivieron en Quilmes con el famoso tema del jubilado que mató a la persona que había entrado a robar a su casa. Es la expresión más clara de por dónde quieren llevar el conflicto social cuando lo maneja gente que desde el manejo de la fuerza lo tiene a un Bernie, que es la cara masculina de lo que era la ministra Bullrich en ese sentido. Nunca nos olvidemos que Bernie, nunca nos... Perdón, ¿alguien dijo algo? Me pareció escuchar a alguien, ¿no? Bueno, dale. Decía. Sí, me parece que alguien tiene un micrófono abierto, o se puede silenciar. Está. Pensé que me estaban haciendo alguna acotación o interrumpiéndome para mostrar una opinión distinta. Cualquiera que lo quiera hacer me interrumpe y listo, le damos un carácter de charla, de ida y vuelta, permanentemente. No hay ningún problema en que se haga así. No, ¿sabés qué quería acotar, Turco, un poquito para batizar un poquito? Ese tema soy... ¿Perdón? No sé si se escucha. ¿Escuchás bien ahí, Turco? Yo los escucho perfectamente. Ah, bueno, no. El tema, yo pienso que uno de los temas, porque si no es un poco contradictorio todo esto de Bernie y demás, uno de los reclamos principales de la sociedad es la inseguridad. Y uno de los lugares donde más sabe batir el parche la derecha y acrecentarlo y asustar y amedrentar es en la inseguridad. Entonces, como respuesta, yo no sé si es una respuesta, es demasiado antigua, ¿verdad? Se coloca a un tipo como Bernie, que hoy, pese que nosotros no lo bancamos, debe ser uno de los ministros más populares del gabinete de Axel Kicillof, porque es un poco incomprensible que gente como Kicillof y con la gente que hay en la provincia de Buenos Aires haya un ministro de seguridad como Bernie. Pero uno de los puntos flacos y donde más sabe pegar la derecha y que hace más expansión en los sectores medios, yo salgo acá a la calle, estoy todo el día con gente por mi profesión, yo soy médico, hablo con la gente y la inseguridad, te roban. Es un discurso que se ha metido hasta los tuétanos, que debe ser en parte cierto y en parte por las estadísticas que se demostraron otro día, creo que hay menos inseguridad ahora que en el 2019. Pero el repique de los medios que la respuesta que hay para eso que es, y tenés que poner un Bernie, flaco, así desactivamos un poco esto de la derecha, porque si no, se hace intolerable. Bueno, pero entonces, lo que ahí estamos dando nosotros es una respuesta de carácter más instalando. Lo que vos estás planteando está muy piola a la hora de analizar algo que es para mí clave. El tema de la inseguridad es lo que caracterizó al ejercicio represivo del Estado en el desarrollo de la democracia de baja intensidad que nosotros estamos viviendo. Es decir, a diferencia de lo que significó la instalación en la Argentina de la dictadura, que fue un proceso donde, y lo que se hacía era la persecución y la desactivación de cualquier nivel de impugnación o resistencia, criminalizando obviamente la protesta y llegando a lo que ya todos sabemos, la producción de un genocidio para poder instalar un nuevo modo de relaciones de producción en la Argentina, en democracia se transforma en ya no militarización, sino en policialización. Y empieza con un fenómeno que ustedes deben recordar, que fue el caso del ingeniero Santos en 1990. El caso Santos en 1990 lo que hizo fue potenciar esto del discurso de la inseguridad como clave para poder instrumentar ¿qué? La respuesta represiva del Estado. Esto fue lo que ocurrió
para los que no lo recuerdan, por ahí no lo saben, el caso Santos fue el famoso caso del ingeniero que salió a correr a quienes le habían robado su estéreo y los termina matando con su propia arma. A partir de ahí se instaló la idea de que el Estado no te defiende, de que la inseguridad nos come por todos lados. Poco tiempo después se supo claramente que no era esto lo que estaba ocurriendo, que esto había sido un relato de época. Esto no tiene para nada que ver con decir que hoy hay un relato de época y no existe la inseguridad. No estoy planteando eso. Estoy planteando que esto es primero una construcción y que cuando se construye como se construye, se instala como se instala, el tema que te queda cuando vos estás gobernando son dos. O contribuís a eso, y por eso lo nombrás a Bernie, o hacés lo que tenés que hacer y pegar duro en algo que muy pocos han hecho hasta ahora, o mejor dicho, nadie hizo, y que es no desactivar y dejar la represión, porque ya sabemos que lo esencial y lo central es que la represión va a desaparecer el día que cambie el modelo social en el que nosotros estamos. Y para eso falta un montón, una revolución mediante además. Pero sí es posible que nosotros podamos disminuir, atemperar, moderar los efectos de lo que significa un despliegue represivo, si tomamos algunas medidas muy concretas. Y hay medidas concretas para tomar, por supuesto que las hay. Y yo te voy a nombrar una sola. La Argentina está desde el año 2003 condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dejar sin efecto el sistema de detenciones arbitrarias, que permiten que la policía levante, se los lleve y terminen después muertos en las comisarías. Para mayor dato, el 50% de las muertes producidas en lugares de detención de primer nivel, de primera referencia, que es la comisaría, algún destacamento, etcétera, se producen después de haber sido arbitrariamente detenido. Esto ha llevado a la Corte a terminar y a exigirle a la Argentina que termine con este sistema de detenciones arbitrarias. No se hace eso. Y esto es lo que nosotros estamos planteando como alternativa. Obviamente que hay una situación directa en el tema de la inseguridad que tiene que ver con la situación social, pero en todo caso lo que estamos viendo ahí es una doble victimización del pueblo, de nuestro pueblo, producida precisamente por estos diferentes esquemas en los cuales el Estado se va moviendo y termina después con una figura como la de Bernie, que pretende justificar incluso hasta una desaparición forzada. Entonces, llegamos a niveles y extremos, estoy hablando del caso Facundo Castro, obviamente, llegamos a niveles y a casos de tan extrema gravedad que impiden razonar diciendo, nosotros tenemos esta exigencia por parte de la derecha y como tenemos esta exigencia por parte de la derecha, le metemos uno de ellos para que se dejen de joder. ¿Y saben lo que pasa? Pasa lo que nos está pasando hoy a nosotros. Pasa lo que le pasa a mis compañeras y compañeros víctimas de lo que se llama la represión y que han perdido a sus hijas, a sus hijos en las calles, producto de este accionar de la policía. Y este accionar de la policía es lo que hay que cortar. Para eso es necesario tener una administración que la saque desde ya, es imposible, eso ya lo sabemos. Pero lo mínimo que podemos pedir es que haya una política destinada a desactivar en la mayor medida posible el poder de fuego que están teniendo. Y lo que vemos, por el contrario, es que cada vez se incentiva más. Y acá es donde uno encuentra esta contradicción. Es un gobierno del pueblo, legítimamente elegido, que tiene un gran reconocimiento, porque además no ganó de cualquier manera, ganó con un muy fuerte respaldo, que no puede terminar legitimando y blanqueando la posición de un hombre como Bernie sin quedar complicado con la política que Bernie lleva adelante. Y esta es la incertidumbre que genera, y esta es la tensión que genera, y que da mucho que pensar si esto no es una estrategia para posicionarse electoralmente el año próximo y de algún modo sostener el gobierno de la provincia, y si es así, hasta qué punto esto es correcto, porque lo que está ocurriendo es que cada vez sigue muriendo más y más gente a mano de la policía que gobierna este tipo. Entonces, esta es la cuestión básica, me parece, ¿no? Que me parece que pasa por ahí. Mirá qué hubiera pasado si a la policía, que está estructurada de modo tal que una gran parte de su tropa no tiene ese espíritu de cuerpo que le quieren dar. Vamos a ser claros.
Hay muchas policías, una inmensa cantidad de policías, que están yendo y entrando a la fuerza para resolver un problema meramente salarial, para tener una fuente de ingresos. Hace no mucho tiempo atrás, un fiscal de Moreno me reconoció que él estaba dando clases en la Universidad de Moreno formando a los policías, en aquel momento eran los pitufos, los que tenían los 6 meses de formación, o la policía local. Y él me decía, usted tiene razón, desde que estoy formando a estos policías, me encontré con varios que yo los tuve sentados del otro lado del escritorio, imputados por distintos delitos que no los pude meter preso porque no tenía pruebas. Entonces, el grado hasta de lumpenización que tienen las fuerzas impide creer que quienes están ahí lo están por un espíritu de cuerpo o por una verdadera vocación de ser policía. Entonces, si vos analizás esto, hay una línea de quiebre dentro de la policía que nadie está explotando. Hay una tropa que está pendiente de una oficialidad berreta, que a su vez es la oficialidad berreta que le cuida los negocios a los comisarios. Hay 25 comisarios que dependen de Berni, que fueron nombrados y puestos en sus lugares por la gobernadora Vidal, y no fueron tocados. Entonces, hay muchas que ir a matar del modo que se está haciendo. Y hay muchas cosas para hacer antes que blanquear a policías que están directamente vinculados con hechos muy concretos, que los tienen como responsables, por caso Facundo Castro, donde cualquiera de los que estábamos acá sabemos que si la policía hubiera hecho lo que debió haber hecho en la primera oportunidad en Buratovich, que era llevarlo a la casa y no dejarlo ir, probablemente hoy no estuviéramos discutiendo este tema. Y lo hizo 2 veces, no una. Lo hizo la primera vez en Buratovich y lo hizo la segunda vez cuando lo vuelven a parar en Origone. Pero además tenemos a 8 días de su desaparición, y cuando nadie había dicho nada, ni siquiera estaba hecha la denuncia, que la policía, que casualmente es la que transporta a este chico de Buratovich a Origone, es la que se baja de sus redes, apaga sus teléfonos, baja cualquier tipo de vinculación con el sistema de WhatsApp, y es el mismo día, ese es el mismo día en que un patrullero de la propia policía aparece en el Cangrejal, donde 3 meses después van a aparecer los restos de Facundo. Es demasiado como para sostener que mientras la justicia no impute, yo tengo que defender a la fuerza. Bueno, a ese argumento de Berni, nosotros le respondemos que Jorge Julio López fue desaparecido en el año 2006, y el concepto de desaparición forzada recién se introdujo en el año 2008. Aún hoy sigue desaparecido, y tampoco existe policías imputados. Pero nadie duda de que Checolás y toda la banda, desde la cárcel de Marcos Paz, manejaron la desaparición forzada de Julio Jorge López. Esto hay que ser muy claro a la hora de definirlo, porque si nos vamos a quedar con ese discurso de Berni, todo es justificación. Y cuando todo es justificación, lo que en definitiva está pasando, y se mantiene él en el poder, lo que está pasando es que hay una legitimación, aún de más arriba de él. Y esta es la tensión que claramente se ve. Alguien lo dijo, vos mismo lo dijiste. Frente a una figura como la del gobernador, que tiene otro perfil, no se entiende por qué está Berni ahí. Bueno, y tampoco se entiende de hasta cuándo va a poder quedar despegado de las propias políticas que Berni lleva adelante y que está siendo completamente legitimado por una administración de la provincia de Buenos Aires que no está haciendo precisamente con él lo que todos esperábamos de un lado y del otro que debía hacerse, y que era que se vaya. Berni se tiene que ir, tiene que haber una señal muy clara en ese sentido. Y si la respuesta es la derecha me está corriendo, bueno, definir entonces cómo le respondemos a la derecha. Si le respondemos con los argumentos de ella o le respondemos con los principios nuestros. En la política no se hace con los principios, eso está claro. Pero cuidado que los principios marcan la cancha. Tampoco los podés transgredir. Y me parece que esto es lo clave. Hay límites para todo eso. Desde ahí es que planteo esta situación.
no quiero quedarme con el uso de la palabra, quiero abrirlo y que cualquiera que tenga algo para decir me lo diga y seguimos adelante. Yo, Jalil, una pregunta, Turco. Dale. El tema de... ustedes tuvieron una entrevista con la ministra Sabrina Federic. ¿Les llevaron una serie de propuestas? ¿En qué términos se hablaron? Si hablaron de estas cosas. Y también quería saber si participan ustedes de la Comisión Provincial de la Memoria o en qué organismos más, digamos, amplios, aparte participa la Correpi o alguno de ustedes. No tenía ni 10 días de asumida y estuvimos reunidos con la ministra Frederick precisamente en una situación donde nos convocó, entendimos que era importante y necesario ir a llevarle una serie de exigencias que nosotros tenemos en materia antirrepresiva. Nosotros presentamos una agenda con 17 medidas que nosotros entendemos imprescindibles que hay que aplicar para disminuir de algún modo el efecto de lo que es la represión en la Argentina y lo que era el aparato represivo manejado por el tándem asesino de Macri y Bullrich. Nosotros entendíamos que eso debía de algún modo llevarse adelante. Cuando vos llevás 17 puntos, sabés que nadie te va a dar los 17 puntos. Nos dieron 5, pero han quedado importantísimos puntos afuera. Cuando digo nos dieron 5, en realidad me estoy atribuyendo... La ministra tomó algunas medidas que tienen que ver con 5 de las que nosotros propusimos. Pero, por ejemplo, esta, que es el cumplimiento de la condena, que la Argentina está condenada, no está tomada. Y que, insisto, sería ampliamente celebrada por nosotros, porque significaría que pierde el Estado esa posibilidad de que la policía haga con los nuestros lo que quiere en esas 10 o 12 horas, de acuerdo al lugar donde te detengan, en las que hacen con vos lo que quieran. Y fíjate una cosa, no es solamente acá. En la pandemia ocurrió lo que ocurrió en San Luis con Florencia Magalí Morales, que también pasó lo que pasó a partir de la posibilidad que tiene la policía de arbitrariamente proceder a una detención que ni siquiera estaba convalidada por el juez. Murió en ese calabozo y atribuyen un suicidio porque apareció ahorcada. Entonces, eso con relación a la reunión que tuvimos con la ministra. Y con relación a si pertenecemos a la Comisión por la Memoria, no, porque la Comisión por la Memoria es un organismo, si bien autárquico, autónomo, pero pertenece al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y pertenece al esquema del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es un organismo, insisto, de carácter autárquico, y nosotros no lo integramos, no integramos en realidad ningún organismo que tenga que ver con el despliegue del aparato represivo, pero sí integramos otros organismos en los cuales confluyen con organizaciones hermanas, como por ejemplo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que ahí compartimos con organismos de distintas corrientes y que en general son reconocidos como organismos defensores de derechos humanos sin alineación política partidaria con los partidos que están en el gobierno, aunque sí hay organizaciones y organismos de derechos humanos que sí pertenecen a organizaciones político-partidarias, como por ejemplo sectores que están con el Frente de Izquierda, algunos organismos, y otros que son completamente independientes, como es el caso de la Correpi, como es el caso de la Asociación de Ex Detenidos, o la Cachito Fugman, bueno, hijos, digamos, hay una serie de organismos que le integran. Con los cuales tenemos un vínculo directo, obviamente, con el Servicio Paz y Justicia de Pérez Esquivel, que también está, y obviamente con una referencia absoluta, indiscutida, entrañable y muy querida, como es Nora Cortiña, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Sí. Turco, ¿se pueden conocer esos 17 puntos? ¿Cómo? Si se pueden conocer esos 17 puntos que plantearon a la ministra. Sí, te los voy mirá, si te metes, obviamente, si te metes en la página nuestra,
porque sería muy denso ir digamos, leyéndotelo aquí. Pero métanse en la página nuestra y ahí lo van a tener, porque es muy variado y hay muchos que tenían que ver con la coyuntura. Por ejemplo, acordate lo que fue en su momento el tema de la derogación del decreto arma de cualquier manera por parte de la fuerza, que lo había dictado la Bullrich. No tengo el número acá en este momento, pero si me das un minuto, enseguida te lo planteo los puntos, para no terminar de algún modo diciéndote algo que no corresponde. Pero no hay problema. métanse en la página, yo recomiendo que se metan en la página, porque ahí están. Entre ellos, bueno, obviamente, está, mira, acá lo acaban de poner, algún compañero lo metió en la página, fíjate, yo lo estaba buscando. Una agenda urgente e imprescindible. Ahí la ven en el chat. A ver. Sí, perfecto, perfecto. ¿La ves en el chat? Sí, sí, perfecto, sí, sí, se ve. Bárbaro. Ahí los tenés todos, uno por uno. Pero insisto, acá me habla Carmen y me dice hay actualizaciones posteriores, como cuando tuvimos que agregar el decreto del ciberpatrullaje. Este tema, el decreto del ciberpatrullaje, ese es un tema que vino en plena pandemia. Y el decreto del ciberpatrullaje, por ejemplo, es el que más ha llamado la atención en los últimos tiempos, porque nosotros entendíamos que el ciberpatrullaje, que era un planteo muy concreto, no se iba a instalar, se instaló, pese a que había una especie de compromiso, de no hacer más que compromiso, una definición por parte de la ministra de que no lo iba a hacer. Lo otro son los comandos unificados, con los cuales habíamos planteado también en la reunión, precisamente, que esto de los comandos unificados lo que terminaba haciendo era acrecentar el poder de fuego de la policía, y que no era recomendable eso. Y lamentablemente, los comandos unificados fue una de las primeras resoluciones que sacaron en pandemia, y ahora se recrudece con el plan de fortalecimiento de seguridad. Estoy recordando también aquel decreto, ¿se acuerdan? El de las cámaras instaladas en las estaciones de trenes, que iban a determinar aquel que podía ser sospechado por tener antecedentes. Bueno, ese también se borró dentro de los 5 puntos estos que estábamos mencionando. Digamos, ustedes tienen ahí toda una agenda, insisto con que eso fue lo que se presentó formalmente, y que para nosotros eso es clave a la hora de resolver el tema. Insisto, no estamos planteando que vaya a desaparecer la represión, sería lo ideal, pero sabemos que eso es imposible. Ahora, estas medidas se pueden tomar, y estas medidas contribuyen seriamente a disminuir el poder de fuego. A eso me estoy refiriendo. Turco, ¿qué impresión personal te causó la reunión con Frederick? ¿Es un perfil similar al de Bernie? Pienso que no, sé que es antropóloga. ¿Te pareció que tiene capacidad de gestión, aparte de lo que puede haber sido el trato y demás? ¿Cuál fue tu impresión subjetiva? Más allá que, bueno, eso se verá en los hechos y en la gestión, pero así como impresión personal, ¿qué te pareció? Impresión personal, no sé cuánto puede valer la impresión personal que yo me llevo de esa reunión. Sin ningún lugar a dudas, la reunión fue muy cordial, fue correctísima, persona sumamente formada, pero obviamente no tiene nada que ver con Bernie, esto también está claro. Pero bueno, nosotros en realidad lo que hacemos, en alguna medida, lo que nosotros terminamos haciendo es el análisis del despliegue político, de la administración en concreto, y no de las características personales de ella. Si vos me preguntás cómo me impresiona como ser humano, y la verdad que me impresiona mucho mejor que Bullrich, porque cualquier cosa, eso no me acuerdo quién fue que me lo decía, pero cualquier cosa con aspecto humano siempre es mejor a la Bullrich, ¿no? Y en esto está muy claro eso. Ahora, lo que realmente nos interesa a nosotros es cuál es el despliegue político de ella, cuál es las medidas que la caracterizan. Y te digo,
ha tenido un primer impulso interesante con esta recepción nuestra, con este contrapunto sobre las medidas que había que tomar, y después empezó a ser condicionada por la misma dinámica de la política del gobierno, que termina, en alguna medida, por ejemplo, con la consagración del cielo del patrullaje, una de las más repudiadas medidas, una de las más repudiadas medidas, que es gravísimo que esto ocurra, y por eso nosotros nos paramos de mano frente a eso. Y además, con una serie de hechos que acontecieron en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, y que la han tenido como responsable del momento que es la que maneja a las fuerzas que están bajo las fuerzas federales. En ese caso, la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura, que son las fuerzas, por casos vinculados a la represión que venimos denunciando. Bueno, fin. Turco, yo te quiero preguntar, salió unos comentarios que veíamos en los medios sobre el manejo en esta negociación con los subordinados Pata Negra, para que los intendentes tengan alguna presencia con los comisarios de las municipalidades. ¿Se concretó algo de eso? ¿Se hizo algo de eso? ¿Se sigue hablando? ¿Vos tenés idea? Verdaderamente no sé muy bien cómo se desarrolló eso. Sí sé que está claro que hay ahí una olor interna política muy grande, que hay como una especie de devolución, entre comillas, por parte de Berni hacia los intendentes. El caso de Facundo Castro, si vos te lo pones a leer, apunta más que nada hacia el servicio de policía local de Bahía Blanca. Pero hay una trampa en ese discurso, porque muchos pueden pensar que porque estaba la policía local y la policía local está al mando del intendente, en realidad no tiene nada que ver Berni. Y lamento decir que Berni es el responsable de la policía, porque la policía local, más allá de la mediación que pueda tener la mediación civil que pueda tener a través del intendente y el secretario de gobierno de la municipalidad, que sería el paso directo que tiene la policía local, está coordinada por la policía de la provincia de Buenos Aires, y es más, la conducen comisarios de la misma fuerza. Pero además, todo el circuito que tiene que ver con el juzgamiento de las faltas que cometen, le pertenecen a asuntos internos de la misma policía de la provincia de Buenos Aires. Y está directamente vinculada al área de seguridad de la cual depende del propio Berni. Ahora, la disputa, ¿cuál es? La disputa es que no puede haber una policía no profesionalizada. Eso es lo que dice Berni. Dice eso, no puede haber una policía no profesionalizada, estos no son profesionales, estos son chicos mal formados, y como tal es necesario terminar con ellos, pero terminar con ellos significaría incorporarlos al sistema de la propia policía bonaerense, ya no intermediada, sino directa. Con ese discurso también bancó a Chocobar. Praxis no actuó mal, dijo él, no puede ser recriminado. En el mismo, de algún modo, en la misma onda que la Patricia Bullrich. Acá es donde el tema de las internas tienen que ver con esto de la resolución política. Yo entiendo que esto es una coalición, y que como la gobernante es una coalición que ofrece desde una expresión, como alguien la mencionó hoy aquí, de carácter más progresista, con otro perfil, como es la del gobernador, hasta el otro extremo de tener intendentes que responden a un tipo como Massa, que es una expresión más cercana al PRO que a lo que significan las necesidades populares. Y entiendo que todo ese tipo de cuestiones generan un desafío muy grande a la hora de gobernar. Eso es lo primero que uno comprende. Ahora, a la hora de gobernar, vos ya sabés cómo viene la mano, y cuando sabés cómo viene la mano,
poner una persona de estas características en ese manejo tiene estas consecuencias, donde a veces se pelea por derecha también. Y si seguís peleando por derecha, el riesgo que corres seriamente es de derechizarte. Y hasta aún de terminar con un gobierno a la derecha de su propia base. No digo que esté ocurriendo, digo que puede pasar. Y esto es algo que hay que tener en cuenta y hay que tener los ojos muy abiertos. Ahora, Turco, vos fijate que, por ejemplo, Chocobar estaba cumpliendo funciones. Creo que estaba custodiando como en un hospital, No. no sé, y se empezó a correr la bola y qué sé yo, y ahí se desactivó, pero Ah, cómo es posible que Chocobar estuviera en funciones? Es una irregularidad grave que también depende del jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires o del comisario de la zona, porque eso empezó a transitar en los medios y ahora creo que recién ahora fue separado. Pero si no era porque esto se mediatizaba, Chocobar estaba en funciones. acordémonos de esto. Pues yo te dije, no, no estaba en funciones, y vos estás hablando, obviamente, yo te hablaba del momento en que se produce el hecho, y vos me estás hablando de lo que ocurrió hace muy poquito cuando se descubrió que estaba en un hospital ahí en la zona sur. Lo que te quiero aclarar es lo siguiente. Viste que la policía de la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 30.000 sumarios administrativos a la policía. Cuando hay un sumario, no necesariamente se lo separa de la fuerza, que ese es otro dato, ¿no? Es decir, lo que termina separándolo de la fuerza es una condena, y no en todos los casos. Yo te voy a dar un dato, nada más que para que se sepa. Echecolás, después de haber sido el autor sospechado claramente de la desaparición de López, pero además, y fundamentalmente, con la condena como genocida, recién fue objetivamente separado de la fuerza en el año 2017. ¿Se entiende lo que digo? Una locura, una barbaridad, pero eso ocurrió porque la normativa de algún modo lo permite, que es el grado de impunidad en el cual nosotros desde Correpi muchas veces sostenemos que esto no se trata de la mera violencia institucional que parece ser que no responde a ningún propósito ni a ninguna causa. Esto es una política que incluye las maniobras para garantizar impunidad. Ahora, lo de Chocobar está claro, Chocobar fue reincorporado antes, no fue expulsado del servicio y fue reincorporado antes. Y lo que estaba haciendo en el hospital, acá me lo vuelven a apuntar, es adicionales. Ahí lo que tuvo, para mí, es clarísimo el tema, es la reacción que han tenido los trabajadores, y es lo que uno celebra. Que cada uno de ustedes, de nosotros, somos los que en definitiva nos estamos defendiendo de estas cosas. Porque si no hubiera salido la comisión interna, creo que con ATE, ahí en ese caso, a denunciar la situación, esto probablemente hubiera quedado como algo natural, como algo normal. Ahí el valor que ha tenido es comisión interna, son las alternativas que hay frente a estas naturalizaciones de cuestiones como las que vos decís, me resulta increíble. Bueno, que es para ser realista. De todos modos, tampoco fue separado de la fuerza, ¿no? Lo que han hecho es sacarle esos adicionales. Digo porque hasta que no haya una condena, no lo van a hacer. Sí, yo quería, con respecto a la importancia de la lucha de los compañeros de ATE, que ni bien lo vieron, denunciaron y dijeron que, bueno, no lo querían ni un minuto más ahí. Yo creo que es como debe actuar todo nuestro pueblo ante cualquier avasallamiento de este tipo. Yo milito ahí en Lanús y estuve bastante cerca de estos compañeñeros y desde el primer día se organizaron para no permitirle a ese genocida también la permanencia ahí en el hospital. Creo que se cortó bastante y capaz por eso quedó medio... no se entendió bien.
Yo tengo una preguntita de paso, a ver si ya que estoy. A ver, No, en dale. relación a esto del ciberpatrullaje, como cuál es la situación actualmente, qué implica esto, ¿no? Del ciberpatrullaje, cómo quedó ese tema. No, este tema está plenamente vigente y te lo están aplicando. A punto tal que el otro día hubo un procedimiento en un local de las asambleas del pueblo, en donde invocando esta medida que había salido de un correo o un WhatsApp de un compañero militante de esa asamblea del pueblo que tienen un comedor, y se allanó el comedor en horas de plena actividad, con lo que eso implica, con la idea de... Se cortó un poquito al final. Sí. Igual se entendió lo del allanamiento a asambleas del pueblo. Claro, claro. O sea, Con eso implica te que... quiero decir que está... ¿Cómo? No, que esto como que implica un control no solo sobre el contenido que uno hace público, ¿no? Por ejemplo, una publicación en Facebook, lo que sea, sino también lo que puede ser un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. O sea, hay cierta... eso, ¿se llega a controlar a ese nivel? ¿O mails? Te decía que lo que más, de algún modo, más preocupa es el contexto, porque ustedes se enteraron del procesamiento que acaba de dictar el juez de Dolores con relación a los espías del macrismo. Discúlpenme, pero no tengo referencia si me están escuchando o no. Ahí Sí, sí. se te escucha bien. Ahí se escucha, sí. Bueno, ese es un tema que nosotros no podemos de ninguna manera relativizar, porque está íntimamente vinculado con esto. Hace unos años atrás, ustedes sabrán, la famosa denuncia que lo llevó a Snowden a ser prácticamente un perseguido, cuando él dijo, se está instrumentando por parte de los Estados Unidos de Norteamérica un gran sistema de espionaje que tenga perfectamente controlado a cada uno de los que en alguna medida se plantan como impugnantes o resistentes a las políticas que estaban instrumentando. Snowden, que hizo la denuncia, esto lo hizo hace muchos años, parecía que estaba anticipando lo que ocurre cuando se instala el macrismo. El macrismo instala un sistema de espionaje a nivel nacional que a todas las organizaciones y a todos los integrantes de esas organizaciones los empieza de algún modo a clasificar, y aunque no tenga su posterior uso en una causa judicial, sí lo ejerza como una especie de almacenamiento de datos que quedan en poder del Estado, y se supone, además, de algo que va por encima de ese Estado, en lo que se interpreta como la instalación de una mega policía planetaria. Lo que acaba de descubrirse, o por lo menos lo que acaba de materializarse en el procesamiento del juez Ramos Padilla en Dolores, es precisamente ese esquema que tiene que ver con el espionaje, con el estar atento a lo que pasa con uno, a lo que pasa con otro, a la intervención de teléfono sin autorización previa de la justicia. Bueno, y este tipo de que el ciberpatrullaje no podría estar desvinculado de estas situaciones a la hora de analizarlo. Es muy grave el tema, y esto realmente es algo que hay que tener en cuenta, y esta posibilidad del Estado de ponerla en práctica. Yo sí puedo hacer, te quería pedir una reflexión cortita. ¿Viste cuando fue la sonada policial? Yo lo vi en un reportaje a Berbisky, y la tomó con cierta liviandad, digamos, que él habló de que el muchacho que bailaba parecía de Locomía,
que los 14 puntos de la policía eran absolutamente atendibles. Yo no sé si esa fue una estrategia como para allanar un acuerdo posterior con la policía, o vos coincidís con la postura que tuvo Berbisky, la conocés primero si la conocés, y qué opinión te merece, porque para mí es un periodista de investigación respetado y creo que está de un lado bastante claro de la grieta, pero me llamó un poco la atención las declaraciones un poco livianas, entre comillas, que hizo él la misma noche que estuvo en un programa televisivo de la sonada policial. No te pude escuchar, por favor, repetímela. No, yo te quería preguntar cuál era tu opinión acerca de lo que había comentado Berbisky en la misma noche Por de la repetir, no te sonada pude escuchar. policial. Qué ¿Ahora mal. me estás escuchando? ¿Ahí me escuchás, Turco? ¿Me escuchás ahí? No sé si me estás escuchando porque... No, quería saber si tenías opinión formada sobre lo que había dicho Berbisky, que es un periodista de A ver, información. ahora. ¿Ahora se escucha? ¿Ahí me estás escuchando, Turco? ¿Me escuchás? Pero se corta en el medio de tu exposición. Y yo te... No, era un poquito si tenías opinión formada acerca de lo que cómo había encarado Berbisky políticamente esto. Según él, el movimiento policial, bueno, él dijo que había un muchacho que bailaba como lo comía, de manera risueña, que los 14 puntos de la policía eran absolutamente atendibles, y me pareció cierta liviandad, entre comillas, de cómo él planteó el tema esa misma noche de la sonada policial. Yo no sé si eso es la posición real de él o estaba allanando el camino para un arreglo a las 24 horas con el gobierno nacional, pero me pareció una posición un poco, no sé, liviana diría, sobre la opinión de él acerca de la sonada policial. No sé si vos lo escuchaste, si tenés alguna opinión o algún comentario, te parece que vale la pena hacer. No. No, realmente no tengo mayor opinión. Yo respeto a eso, esta liviandad de Berbisky, en eso todos sabemos que puede tener alguna connotación vinculada a eso que vos referís, pero la verdad que no es más que una especulación, yo no lo podría afirmar, no. Compas, ¿les parece si, no sé si hay alguna pregunta más que haya quedado, como para ir cerrando? Buenas tardes. Sí, yo quería hacer una ¿Se escuchó? preguntita. ¿La hago o ya avanzamos? Sí, hay que ver si se escucha. Se escucha. Fíjate. Quería consultar a Jalil sobre si ven avances en materia de formación y derechos humanos en las fuerzas de provincia y federales desde el retorno de la democracia, capaz pasando más por los gobiernos en cierto punto más llegados a lo popular, capaz desde la vuelta del 2003, de lo popular en sentido más de mayoría en las votaciones. No sé si ven avances en ese sentido, si registraron un mayor contenido de avances por gobierno, o no ven avances. Eso más que nada. Avances en materia de formación de derechos humanos, ¿me preguntas vos? Sí, de derechos humanos y de formación, más de profesional o más de... Sí, de derechos humanos más que nada. Mira, hay toda una serie de cursos que se han hecho, pero que no cambian sustancialmente con relación a las prácticas.
hay mucho macaneo con relación a que un curso de formación sobre derechos humanos va a cambiar de algún modo lo esencial de la fuerza policial. Y yo creo que esto, más allá de que es hasta me resulta ingenuo, porque me parece más que nada las buenas, que es un puñado de buenas intenciones, pero que en la práctica no se traducen, porque vos, derechos humanos, es que en paralelo, así si se dieran los cursos de derechos humanos como se estaban dando en alguna oportunidad, la instrucción práctica para el policía que sale a la calle es que lleve el arma en condiciones de ser disparada, ya no como último recurso, sino como primer recurso. Y eso viola absolutamente cualquier... Podés tener la mejor voluntad y el mejor ánimo para expresar curso de derechos humanos a la policía, pero si en la práctica lo que se lleva a cabo es la orden expresa de que el arma tiene que estar lista para ser disparada, ¿qué sentido tiene lo otro? Y aquí es donde se plantea esta dicotomía entre cómo encarar el tema de la policía y cómo buscar placebos o falsas soluciones. Ni las purgas, ni los cursos de derechos humanos, que han habido y que son muchos, han resuelto esta cuestión. Porque en la práctica la finalidad sigue siendo otra, sigue siendo tírenle al negro que huye. Y esto es un poco lo que da por tierra con la idea de que esto se resuelve con cursos de derechos humanos. Esto es muy profundo, es mucho más complejo, y me parece que, digamos, no se resume en un cursito. Tampoco es verdad que estos fetiches con los cuales tenemos que, de los mitos en realidad con los que tenemos que pelear muchas veces, para expresar que a veces es muy fácil justificarse con esto, esto revela una vez más cuál es en la esencia la función del policía, que me parece que por ahí pasa el tema. Y podría hacer una pregunta concretamente. Sí. ¿Usted piensa que, o cree o sabe que dentro de la fuerza hay algo rescatable para el campo popular? O sea, policías o comisarios que tengan una inclinación o que sean rescatables hacia el campo popular. Me resisto, como te lo comenté, con el tema de, cuando me preguntaron por el tema del perfil o lo que me parecía la ministra Frederick. Nosotros nos resistimos a calificar, bueno, el policía malo. Nosotros lo que analizamos a fondo es la función y el rol del policía. En tanto y en cuanto la policía está puesta para el disciplinamiento de la clase trabajadora, es muy difícil, sino imposible, que si se constituye como fuerza de choque contra la clase trabajadora, se pueda rescatar de esa funcionalidad algo que pueda ser importante para esa clase trabajadora. A mí me parece que es lo primero que hay que desmitificar. Va a definir la situación. Lo que tiene que haber acá es una política muy clara de cómo vas a encarar el tema de la seguridad a partir de saber a quién vas a proteger. Y aquí es lo esencial, realizar el campo popular, como vos lo llamas, es el primero en pagar las consecuencias de esas políticas. Y nosotros no podemos seguir dándonos el lujo de tener más de 7.000 casos de gatillo fácil del 83 a la fecha, de tener 203 desaparecidos forzados del 83 a la fecha, 203 desaparecidos forzados con la intervención previa de las fuerzas de seguridad siempre, ¿no? Porque hay, insisto, 203 pertenecen al rubro de los con fuerzas de seguridad. Con otro detalle, entre los 7.000 desaparecidos que nosotros tenemos, ya más de 7.000 desaparecidos, y por la tortura en los lugares de detención, o las muertes que se producen en los lugares de detención, las distintas modalidades, en definitiva, de cómo se va ejerciendo,
Todo, la inmensa mayoría, responde a la característica del pibe que habita los barrios populares, como vos lo llamas muy bien. Y esto te está indicando algo. Está indicando que aquí hay una finalidad muy clara de disciplinamiento. Que además te está indicando que ese disciplinamiento no solo se extiende a la cuestión, por así decirla, del marco legal en el cual el policía cumple su función, también en lo que es directamente ilegal, como es, por ejemplo, el reclutamiento en condiciones policiales de las banditas de los pibes en los barrios, y como lo es también el reclutamiento en condiciones de policialización, como es, por ejemplo, el soldadito narco, que de algún modo la función que termina cumpliendo el policía, por eso no hay bueno ni malo, es succionar el potencial de rebelión que existe en esos pibes, a los cuales se los persigue precisamente por eso. Entonces, me parece que el tema pasa más que nada por ahí, antes que por establecer si existe algún comisario que valga la pena o no. Yo le quería hacer una consulta. ¿Cómo se puede mejorar la policía si es abordando al sujeto que ingresa a la policía o ya en la institución como más armada, digamos, más de estructura? Ya, valga la redundancia, ¿está bien hacer cambios en la institución, en la policía, o se tienen que hacer cambios en el sujeto que ingresa a la policía? No sé si hay un sujeto determinado o algo así, pero no sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende perfectamente. Insisto con esto. Nosotros no tenemos una respuesta que diga de qué manera se tiene que formar al policía para que el policía mate menos de lo que mata hoy. No es esa nuestra función en esto, no es nuestra finalidad. Nosotros de ninguna manera vamos a plantearnos a discutir de esa manera. Nosotros creemos que, insisto con algo, no es un problema personal del policía, es un problema del rol que cumple la policía. Yo me pregunto, ¿va a ser la policía instruida para, por ejemplo, no poner como en el pináculo al derecho de propiedad privada por sobre el de la vida de un pobre? ¿O va a ser instruida al revés? Porque esta es la cuestión clave. Mientras el sistema social en el que nosotros nos manejamos siga siendo donde lo que prevalece es el derecho de propiedad privada, la vida de todo lo que ustedes y yo llamamos el campo popular está supeditada y está en libertad condicional frente a este otro derecho. Y ahí es donde se juega el rol de la policía. En la medida que esto no cambie, va a ser así históricamente. Es decir, ¿se podrán mejorar algunas cuestiones? Sí, sin ningún lugar a duda. Algunas cuestiones instructivas, de dirección, sí, claro que sí. Pero no tiene que ver, insisto, con un tema de práctica. Insisto, la resolución es muy concreta y es muy clara. Arma en condiciones de ser usada en la primera de cambio. Y esto es lo clave, lo que define. Además, ojo, no se analiza nunca en la policía la cuestión de un problema por la psiquis del policía. Ese es otro tema. El análisis del policía siempre se tiene que hacer en el medio de un proceso histórico, un proceso social, es mucho más complejo. No es solamente, no tiene que ver con la cuestión psíquica del policía, si está en condiciones más o menos. Eso es secundario frente a la problemática que nosotros estamos planteando. Me parece que hay que analizar ese proceso. En ese proceso vos podés introducir algunas cosas que pueden de algún modo cambiar algunas cuestiones, pero la esencia va a seguir siendo la misma, y no creo que se pueda modificar de ninguna manera mientras no se modifiquen los parámetros del modelo social que nosotros estamos viviendo. Bueno, si no hay más preguntas, ¿les parece ir cerrando o comentarios? Ya estamos más o menos en la hora que nos habían dicho, así que, si les parece. Aprovecho, si hay... ¿Hay? No preguntas, sino un saludo, un agradecimiento para vos, Jalil, y para los compañeros de Abriendo Caminos, y bueno, y todos los compañeros de la Barrial. Pienso que venimos recorriendo un camino que nos nutre y enriquece a todos con estas charlas. Así que bueno, yo el agradecimiento, ¿no?
Sí, totalmente. No, Aún yo, con las limitaciones más que de nada, la conectividad. yo en ese sentido lamento haber pasado por esta situación que te pone más nervioso y me ha hecho transpirar de aquí de lo lindo. Pero quiero también agradecerles profundamente esto, que no se corte esto, que a mí me parece que es el modo que tenemos de construir realmente, y así como empezamos medio chichoneando, hablando de algunas referencias, que Cook, que Tosco, me parece que hay dos cosas que hay que plantear y que resumen todo esto. Los que estamos acá provenimos de distintas experiencias. Obviamente no tenemos necesidad de coincidir absolutamente en todo. Pero sí es necesario entender que sin estos que están acá, piensen como piensen, yo estoy seguro que sin estos que estamos acá es muy difícil transformar la sociedad y transformar la realidad. Mencionándolo a Tosco, planteo la necesidad de la unidad esencial, aún en la divergencia y aún en la disidencia, la unidad. Nosotros tenemos un enemigo poderosísimo, no nos podemos dar el lujo de no estar unidos peleando contra ese enemigo, porque no es para ir a matarlos a ellos, es para defender. Esto es realmente de avanzada. La verdad que me voy muy feliz de esta charla, sobre todo por poder sentir que estoy entre compañeras y compañeros, que es lo que más me interesa, aún pensando por ahí con diferencias, pero que no se corte acá, y además lo felicito, felicito a la Barrial, particularmente lo felicito a la Barrial por el esfuerzo, por lo que significa hacer estas cosas, y por no pasar al pedo por la vida, digamos, que no es poco. No es... Lo intentamos. Turco, yo también te quiero agradecer, también en nombre de la Barrial y en el mío, comentarte que vamos a hacer una vaquita para cambiarte el sistema de internet, y lástima que se haya muerto Rodolfo Walsh, si no detectábamos las claves de la charla en muchas partes. Te mando un gran abrazo. Yo voy a dejar la reunión porque tengo que ir a buscar una medicación para una compañera. Y bueno, un abrazo grande. Es así. Y si te quieren seguir preguntando, que te paguen una cena y que te pregunten en una cena con un vino en la mesa. A decir de Tosco, ¿no? La única distinción que hacemos entre los que luchan y los que se entregan, ¿no? Un poco sintetizando ahí lo que decía el Turco. Absolutamente. Bueno, gracias una vez más, No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias, Turco. Gracias a todos. Gracias.